Dice de la siguiente manera el Señor en su palabra. Hebreos 12, versículo 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quisiera que podamos ir al Señor en oración. Padre, en este momento venimos ante ti y te pedimos a través de Jesucristo que puedas asistirnos con tu Espíritu Santo mientras tu palabra vaya siendo expuesta, y que a través de ello, Padre, tú puedas ser glorificado y tu pueblo que está reunido aquí en este lugar sea edificado, sea bendecido. Y si hay alguien que no te conoce y está presente en este lugar, pueda venir, Señor, a salvación. Encomendamos que puedas obrar de esa manera, Señor. Usa tanto al expositor como a los que vamos a estar oyendo tu palabra expuesta, para que podamos honrarte como iglesia. Te lo pedimos todo esto y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A modo de introducción, queridos hermanos, quisiera ubicar nuestro texto en su debido contexto. Los creyentes a quienes esta epístola está dirigido, hebreos, ellos están pasando por una serie de aflicciones, de sufrimiento, persecuciones, muerte, los esposos perdiendo la vida, dejando ahí viudas, hijos huérfanos, toda una serie de circunstancias adversas que están viniendo en contra de ellos. ¿Qué está provocando esto en los creyentes? Está provocando desánimo. Ellos están a punto de abandonar la vida cristiana, quieren dar un paso al costado y dicen, ¿para qué la vida cristiana si es de esta manera? Y nota que muchas veces nos ocurre a nosotros lo mismo. Pasamos por circunstancias adversas y empezamos a sobrellevar, pero se vuelve más pesado, y como que decimos, parece que cuando no era cristiano la vida estaba mejor. He venido a Cristo y han empezado a venir problemas tras problemas, y parece que lo voy a dejar nomás ahí. Eso mismo estaba pasando con estos creyentes. Es en ese sentido que cuando tú vas al capítulo 10, ve en tu Biblia por ejemplo, al versículo 39, en ese contexto, en esas circunstancias, el autor de Hebreos mira lo que les dice y mira lo que nos dice a nosotros. Hebreos 10, 39. Pero nosotros, hablando de los creyentes, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición. Están queriendo dar un paso al costado. El autor de Hebreos les dice, recuerden, nosotros los creyentes no somos aquellos que vamos a dar un paso al costado. No va a ser así si somos verdaderos creyentes. Dice a continuación, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si Dios nos ha salvado, a pesar de las aflicciones, a pesar de cualquier tipo de sufrimiento que vayamos a pasar, no vamos a abandonar el cristianismo, sino que Dios nos ha dado una fe que en medio de esas circunstancias muy terribles que seguramente estamos pasando algunos, o hemos pasado o vamos a pasar, vamos a sobrellevar y vamos a continuar caminando en la vida cristiana. Ese es el mensaje que le da ahí en el versículo 39. Y de ahí que cuando tú saltas al capítulo 11, tú vas a ver cómo el autor de Hebreos les presenta una lista de personajes como ánimo. Miren, tenemos una fe que nos va a guardar. Ahora miren el testimonio bíblico
y va a empezar a recorrer. Va a hablar de Abel, has escuchado en la lectura, Hebreos 11, va a hablar de Enoc, va a hablar de Noé, va a hablar de Moisés, y va a citar una serie de personajes que te está diciendo ahí, mira esos hombres que han pasado adversidades como tú estás pasando, pero a pesar de todo ello, han continuado en la carrera de la vida cristiana. Y es interesante que a Hebreos capítulo 11 se lo conoce, ¿verdad?, como los héroes de la fe. Algunos dicen la galería de la fe, porque son personas entre varones y mujeres cuya vida se ha caracterizado porque ellos han tenido una fe que ha guardado sus vidas. Y cuando tú avanzas al versículo 35 de Hebreos capítulo 11, ahí va a hablar, por ejemplo, de mujeres. Dentro de estos personajes hay mujeres. Versículo 39 dice, todos estos, hablando de una cantidad de personas, todos estos. O sea, hay una gran cantidad de personas. Pero cuando tú llegas al versículo 40 de Hebreos capítulo 11, luego de darnos una serie de personajes, el autor de Hebreos nos está dando a entender que los creyentes a quienes él está escribiendo, pero también los creyentes de cada generación, y esto nos incluye a ti y a mí, los creyentes de aquellos tiempos, de cada generación, donde también estamos incluidos nosotros, somos parte de esta galería de personajes de los cuales está hablando en Hebreos capítulo 11. Mira lo que dice el versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿para quiénes? Para nosotros. Sí, ahí están los personajes, pero todo eso les estoy mostrando para que nosotros podamos considerarles. Y mira, dice a continuación, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de quiénes, de nosotros. Sí, ellos han vivido por la fe, pero recuerda, han vivido para ayudarnos tanto a ti como a mí. Es decir, para que nosotros también vivamos por la fe. Imagínate, tú vas a un museo y tú ves diferentes imágenes. Tal persona ha hecho esto, y ahí se dice lo que ha hecho, ¿verdad? Un resumen de su vida, desde cuándo hasta cuándo ha vivido y cómo se llama. Y sigues pasando por un museo, ahí donde ves muchos cuadros, y vas a ir conociendo la historia. Quizás puede ser de Santa Cruz, puede ser de todo Bolivia, y vas a ver muchos personajes. Pero terminas de pasar por ese museo y tú sales y dices, wow, interesante, he conocido la historia de hace muchos años atrás, cómo se ha ido escribiendo de mi ciudad o de mi país. Pero cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, no solamente vemos la historia, sino que al final vemos un cuadro donde está tu imagen. En esa galería tú ves un cuadro al final donde estás tú. ¿Y qué se te está diciendo ahí? También tú eres parte de esta galería, también tú tienes que vivir. ¿De qué manera? Por fe. Tú también eres parte de esa galería. Eso es lo que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos. Siendo que nosotros somos parte de todos los personajes que a lo largo de la historia han vivido por fe, una pregunta natural que surge ahora es, si es así, ¿cuál es mi responsabilidad? Sí, se dice que Enoc caminó con Dios. Se dice que Abel adoró de esta manera. Se dice que Moisés caminó mirando al invisible. Se dice que tal tomó reinos, etcétera, etcétera, etcétera. Wow, pero ¿qué de ti y de mí? ¿Qué crees que va a decir en ese resumen de ese cuadro donde tu imagen está presente? ¿Qué quisieras que diga? Y aquí el autor de Hebreos dice, esto es lo que nosotros ahora vamos a considerar. ¿Cuál es tu responsabilidad como un hombre, como una mujer que está llamado a vivir por fe? Y eso es lo que vamos a ver nosotros en los versículos 1 al 3 de Hebreos capítulo 12. En ese sentido, mis queridos hermanos, el tema que vamos a estar desarrollando es el siguiente. He aquí lo que vamos a hablar durante estos minutos. La responsabilidad del cristiano, tu responsabilidad. Eso es lo que vamos a ir viendo, pero esa tu responsabilidad se debe al comprender que tú tienes una fe verdadera, al comprender que tú tienes una fe que preserva tu alma,
pero al mismo tiempo al ver ese testimonio que Dios nos ha dado a la luz de su palabra. ¿Cuál es esa tu responsabilidad? Entendiendo que Dios ha derramado en tu vida una fe genuina, una fe verdadera, pero al mismo tiempo considerando el testimonio de todos aquellos personajes a lo largo de la historia que también han vivido por la fe. ¿Cuál es tu responsabilidad? Y la respuesta es sencilla. Tu responsabilidad, según estos 3 versículos, es correr la carrera de la vida cristiana. Dios te ha dado una fe que preserva tu alma. Te ha mostrado el testimonio de muchos personajes. ¿Qué debes hacer tú con ello? Tú debes continuar corriendo la carrera cristiana. Y es eso que vamos a estar desarrollando en estos 3 versículos. ¿Y cómo vamos a desarrollar este nuestro tema? En primer lugar, queridos hermanos, vamos a ver, y aquí nuestro bosquejo, la responsabilidad de correr la carrera cristiana. En primer lugar, la responsabilidad de correr la carrera cristiana. Y en segundo lugar, la forma o la manera de correr la carrera cristiana. Hay una responsabilidad que Dios nos da, pero al mismo tiempo también hay una forma. La forma no lo deja Dios a tu iniciativa, sino que Dios también nos presenta la forma correcta, la manera correcta de correr la carrera cristiana. Son los 2 puntos que vamos a desarrollar en el resto de los minutos que nos quedan. La responsabilidad, comencemos hablando de la responsabilidad de correr la carrera cristiana. Versículo 1, ve en tu Biblia y sígueme con la lectura. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y aquí está de donde hemos sacado este primer encabezado. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando el texto empieza diciendo, por tanto, nosotros también, nos está dando a entender lo que acabamos de decir hace unos minutos atrás. Que este llamado a correr, este llamado que Dios te hace a correr la carrera cristiana, está basado en el hecho de que tú tienes una fe que preserva tu alma y cuya fe el Señor te ha dado. Tienes una fe, por lo tanto, tienes una responsabilidad. Eres cristiano, tienes una responsabilidad. Tú no puedes decir yo soy cristiano y no tengo responsabilidad. No, por el hecho de ser cristiano, tú ya de manera natural tienes una responsabilidad. Eso es lo primero que se nos está dando a entender. Y lo segundo, queridos hermanos, que aquellos que somos cristianos, todos sin excepción alguna, estamos involucrados en esta responsabilidad. Esto es importante porque el texto dice nosotros también. ¿Quiénes son esos nosotros? Cada uno de los que estamos presentes. No hay excepción. Alguien no puede decir, pero pastor, yo ya soy cristiano durante 15 años. Esa responsabilidad lo tiene el que se ha convertido el día de ayer. No, hermano. Tú tienes esa responsabilidad, independientemente de los años de cristiano que tú tengas. Pero yo ya soy un viejo cristiano. Igual, sigues teniendo esa responsabilidad. Yo ya soy un gran teólogo, conozco mucho. Igual, tú sigues teniendo la misma responsabilidad que aquel que se ha convertido el día de hoy. Esta responsabilidad, querido hermano, no hace excepción. El varón cristiano, la mujer cristiana, el creyente nuevo, el creyente antiguo, el creyente inmaduro, así como el creyente maduro, todos estamos bajo esta responsabilidad. No hay excepción. ¿Eres cristiano? Tu responsabilidad entonces, ¿qué es? Correr con paciencia la carrera que tú tienes por delante. Correr con paciencia la carrera que tú tienes por delante. Ahora nota, es interesante cómo el autor de Hebreos usa esta frase, carrera. ¿A qué él se está refiriendo con carrera? De manera sencilla podemos responder nosotros que él se está refiriendo a la vida cristiana.
Nota que el autor de Hebreos está comparando a la vida cristiana como a un creyente o a una persona que está corriendo en una pista atlética. Esa es la idea y la figura que el autor quiere que nosotros tengamos en nuestra mente. Has sido cristiano, has sido puesto en el inicio de una pista atlética. Has sido salvado, has sido puesto en una pista atlética. Y siendo que tú ya estás en la pista atlética, ¿cuál es tu responsabilidad? Correr. No es que tú eliges, pastor, yo no quiero estar, yo quiero estar en la banca. Yo quiero estar ahí en la gradería, quiero ser un espectador. No, tú no eliges si eres espectador, si estás en reserva, en la banca, tú no eliges. Tú has sido cristiano, eres cristiano, tú ya has sido puesto soberanamente por Dios en la carrera. ¿Y qué tienes que hacer? Correrla. ¿Qué tienes que hacer? Correr esa carrera. Ahora el hecho de que Dios compare a la vida cristiana con una carrera, hermanos, tiene muchas implicaciones. No por nada la Biblia dice, la vida cristiana es similar a una carrera. No es que a Dios se le ha venido a la cabeza y dijo, así lo voy a decir y punto. No, hermanos, tiene mucha implicación. Veamos algunas implicaciones al respecto. Esa palabrita que se traduce como carrera, ahí en tu Biblia, en el idioma original, en el griego, el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego, es la palabra agón, de donde proviene la palabra castellana agonía o también agonizar. Carrera es agón, de donde viene la palabra agonía, ya sabes tú qué es agonía, pero al mismo tiempo agonizar. De ahí que esta palabra carrera en otros versículos de la Biblia también es traducido como lucha o también batalla. Carrera también es traducido como lucha o batalla. ¿Qué significa todo eso, queridos hermanos? Que la carrera de la vida cristiana no es una carrera ligera, sino es como una lucha, como una batalla de vida o muerte. Implica que la carrera de la vida cristiana requiere, no solamente para una persona, no solamente para el pastor, no solamente para los líderes, para todos los cristianos requiere de gran esfuerzo. ¿En una carrera requiere esfuerzo, sí o no? Sí, requiere mucho esfuerzo. Es más, hermanos, cuando nosotros hablamos de las carreras en el mundo de deporte, específicamente de las carreras, tal vez haya aquí algún atleta, nosotros podemos dividir las carreras en carreras cortas como también carreras largas. Si no hay algún atleta, por lo menos hemos escuchado en las noticias aquello. Hay carreras cortas, por ejemplo, de 100 metros. Hay carreras cortas de 200 metros, no sé si habrá un poquito más, pero hay de 100 metros y algunos saben de algún competidor que va rompiendo, ¿verdad? Récords. Creo que es un africano, no recuerdo cómo se llama, pero va rompiendo. Son carreras cortas de 100 metros y lo hacen, qué sé yo, creo que en 8 segundos, en 7, no sé, no recuerdo muy bien aquellos datos. Carreras cortas. Pero también tú sabes que hay carreras largas, que ya no es de 200 metros, 300 metros, sino aquellas carreras que se llaman 5K, ¿no? 7K, 10K. ¿Por qué? Porque ya son 5 kilómetros. 7 kilómetros, son 10 kilómetros. Y esas carreras largas se las llama también maratones. Ahora, entre una carrera corta y una carrera larga, ¿hay diferencia, sí o no? Sí. En la carrera corta, ¿qué necesitas? Velocidad. En la carrera larga, ¿qué necesitas? Resistencia. ¿Te das cuenta? Hay diferencia. Si tú vas a ser veloz, en la carrera larga te aplazaste. Correrás, qué sé yo, 500, ahí moriste, ahí te quedas. La carrera larga requiere resistencia, requiere esfuerzo, requiere perseverancia. La carrera larga requiere paciencia. Recuerdo que yo cuando entré al colegio, ahora creo que es tercero de secundaria, en mis tiempos era primero medio, los que son más o menos de mi generación están entendiendo. Entré al colegio y entramos a una maratón. Yo era deportista, futbolista, y casi como que corría
carreras cortas, porque en el fútbol son 30 metros, 50 metros, y uno como que tiene nomás la velocidad cuando es joven. Entonces se vino una maratón, creo que era unos 5 kilómetros, toda la ciudad de Cochabamba, el centro, teníamos que correr. Bueno, yo me inscribí y dije, voy a hacerlo. Me inscribí en mi inexperiencia en cuanto a las carreras y emprendí la carrera y empecé corriendo y les veía a los otros, estaban muy lejos y yo corría. Eso me duró, qué sé yo, unas 2, 3 cuadras. Y luego empecé a agotarme y los demás empezaron a pasarme. Quedé lejos. Para no pasar la vergüenza, les seguí por detrás ya más lento y empecé a tomar nuevamente energías. Avancé 1 kilómetro, 2 kilómetros. Recuerdo, ya estábamos llegando al colegio. El colegio mío era casi toda una cuadra, tenía su salida hacia la calle, hacia la avenida principal. Y ahí estaban los que no están participando, pero de las ventanas están animando. Y me decían a mí, Belis, adelante, estás llegando, ve. Y yo me esforcé mucho más, corrí. Eres el primero. Y llegué, mentira, ya habían llegado casi unos 100 o 150 delante de mí. Claro, parecía un ánimo, empecé a correr para llegar, pero ya me habían ganado. Pasé una vergüenza. ¿Por qué? Porque me metí a una competencia sin conocer qué realmente requería la competencia. No requería velocidad, requería resistencia. La vida cristiana, queridos hermanos, no es como una carrera corta, sino que es como una maratón. ¿Qué requiere? Esfuerzo, resistencia, perseverancia, constancia, requiere paciencia. Es por eso que el autor dice, corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Un elemento más que implica que estamos en una carrera, hermanos, otra implicación es que en esta carrera dice que estamos involucrados todos los creyentes, pero lo interesante es que no estamos compitiendo entre nosotros. Yo en esa maratón estaba compitiendo con todos los compañeros del colegio que se han inscrito. En esta carrera de la vida cristiana no es así. Tú no estás compitiendo con tu hermano que está al lado, con el que está al frente predicando, con el que está en tu detrás. No estamos compitiendo entre nosotros, sino que nuestra competencia es contra Satanás, contra el mundo y el pecado. En esta carrera los creyentes no somos contrincantes, no estamos en diferentes equipos, estamos en el mismo equipo, somos compañeros y juntos nos apoyamos a continuar corriendo esta competencia. Esto es importante que entendamos, hermanos, y más aún en medio de una iglesia local. No somos enemigos, independientemente de las diferencias que tengamos. No competimos. En esta carrera todos marchamos, todos corremos juntos. Todos nos apoyamos. Si tú ves a tu hermano que está cojeando en esta carrera, tienes que agarrarle y llevarle. No tienes que dejarle, si le voy a ganar, que se quede y yo voy a correr. Todos nos apoyamos los unos a los otros. No somos contrincantes, somos compañeros. Un tercer elemento de esta carrera. Dice el texto bíblico que alrededor de nosotros hay algo. ¿Qué es lo que hay alrededor de nosotros? Dice una gran nube de testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Los personajes que se nos ha mostrado en Hebreos capítulo 11. Hay alrededor tuyo, dice que están estos personajes del capítulo 11. Y todos aquellos creyentes que han partido a la presencia del Señor, pero que seguramente tú los recuerdas. Nosotros en Cochabamba tuvimos en cierto sentido una pérdida, pero al mismo tiempo una ganancia en la época de la pandemia. 2 de los pastores partieron a la presencia del Señor, muy queridos los dos, muy amados. Pero nota que estos hermanos ahora son parte de esa nube de testigos y están detrás nuestro para animarnos, para que nosotros podamos a ellos considerarles, que están ahí viendo que ellos han corrido esta carrera y también ahora nos corresponde
a nosotros. Cuando dice tan gran nube de testigos, la palabra testigos, queridos hermanos, es la traducción de la palabra mártir. En el griego es mártir. ¿Y qué significa mártir o testigo? Significa o identifica a alguien que ve algo, que experimenta algo y lo cuenta. ¿Qué es un testigo? Alguien que ve algo, que experimenta algo y lo cuenta. Imagínate que termina el culto, salimos a la calle y ahí somos testigos de un asalto. Al pastor Ariel le asaltan, a pesar que no tiene nada, pero le asaltan, piensan que él tiene, y sobre eso lo matan. Viene la policía, todos los que estamos presentes hemos presenciado, quizás algunos que estábamos bajando, algunos de la ventana, pero imagínate que el policía viene y dice, hay un muerto, a ver, llevemos testigos, vamos, qué sé yo, al cuarto anillo, y de ahí vamos a llevar testigos. ¿Eso es correcto? ¿Ellos qué van a testificar? Ellos no han visto, ellos no han experimentado. Si tendrían que llevar testigos, ¿a quiénes tienen que llevar? A los que hemos visto, a los que hemos presenciado. Esa es la idea de testigo. Alguien que ve algo, alguien que experimenta algo, y por tal motivo él puede contar, él puede compartir aquello que ha visto. En ese sentido dice que estos creyentes del pasado son testigos. Es una gran nube de testigos, pero que no solamente están ahí como espectadores sentados sin hacer nada, sino que estos testigos conocen ya esta carrera que tú estás corriendo. Y no solamente la conocen, sino que ellos han corrido esta carrera. Ellos ya han caminado, ya han corrido, ya han ido detrás, incluso ya han terminado. Y te están testificando, te están diciendo a ti, ¿sabes? Esa fe que Dios nos da es genuina. Dios es fiel y va a terminar aquella obra que ha comenzado contigo. Esa fe es efectiva. Así es que continúa corriendo. No te detengas. No te detengas, continúa, porque realmente tú vas a llegar al final. Esta fe es verdadera. No es vana la vida cristiana. Eso es lo que nos está diciendo esta nube de testigos. Eso es lo que implica, queridos hermanos, que la vida cristiana sea una carrera. Requiere esfuerzo, requiere perseverancia. Estamos involucrados todos, pero no estamos compitiendo, sino que nos estamos apoyando. No somos de dos bandos diferentes, somos del mismo bando y debemos apoyarnos. Y sobre todo ello, tenemos el testimonio de personas que ya han corrido y nos están diciendo, no es en vano lo que tú estás haciendo, no es en vano. Continúa corriendo. En segundo lugar, el autor no solamente nos presenta nuestra responsabilidad, sino que a continuación nos presenta la manera correcta en que los creyentes debemos correr esta carrera. Ahora es interesante, queridos hermanos, es muy interesante que cuando nosotros vamos a la Biblia, Dios te dice algo, haz esto, pero a continuación Él te dice, hazlo de esta manera. Ese principio lo vas a encontrar en diferentes lugares de la Biblia. Dios no te dice, haz esto, y la forma y la manera lo dejo a tu iniciativa. Velo tú cómo lo vas a hacer. No, Dios te dice, debes adorarme, pero también te dice, ¿cómo debes adorarme? Dios te dice, debes predicar el evangelio, pero también te dice, ¿cómo tú debes predicar el evangelio? ¿Te das cuenta? Y aquí nos está diciendo, debes correr la carrera cristiana, pero no te está diciendo, ahora la forma y la manera, velo tú. Yo ya te he dicho, velo tú. Tú elige la forma y la manera. No, querido hermano, no, querida hermana. Dios también te dice y te presenta la manera correcta y única en que los creyentes debemos correr la carrera cristiana. Y eso es nuestro segundo encabezado. Entonces, ¿cómo debemos correr? En los versículos 1 al 3 vemos, queridos hermanos, por lo menos tres formas.
3 formas. Enseguida vamos a pasar a leer. Hay 3 formas correctas de coser la casera cristiana. Si bien hay 3 maneras que se nos presenta ahí, es interesante observar que no significa ello que tú vas a elegir una. Yo elijo esta forma y las otras 2 la desecho, porque me dio que no va con mi estilo. No. No significa que tú puedes elegir 2 y una dejarlo al lado. Y digo, prefiero estas 2, pero esta otra no me convence, así es que lo voy a dejar. Si bien hay 3, las 3 al mismo tiempo son una manera. Las 3 al mismo tiempo son una manera. En ese sentido, queridos hermanos, ¿cómo entonces es que debemos coser la casera cristiana? En primer lugar, nos dice el autor de Hebreos, despojándonos de todo peso. Despojándonos de todo peso. Versículo 1, nosotros encontramos ahí la frase. ¿Qué significa despojarse? La idea de la palabra despojarse es como sacarse algo y tirarlo. Sacarse algo y tirarlo. Es como cuando llegamos a la casa del trabajo todo cansado, agotado, la ropa quizás ya transpirada, rápido nos sacamos y lo tiramos. Esa es la idea de despojarse. Y la idea de todo peso, en aquel tiempo, todo peso, ¿qué significaba? Era una referencia a todas aquellas cosas que le impedían al atleta coser la casera. Todas aquellas cosas que le impedían al atleta coser la casera. ¿Y qué cosas le impedían al atleta en aquel entonces? Quizás una vestimenta inapropiada. No se ponía la vestimenta apropiada, tenía que quitarse y cambiarse. En algunos el peso, eran muy pesados, así es que tenían que hacer ejercicio para reducir y para que puedan coser de manera más ligera. O sea, era cualquier cosa que le impedía, en este caso al atleta, coser esa casera. Espiritualmente hablando y aplicado al cristiano, queridos hermanos, todo peso, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significa para el creyente? ¿Con qué tiene que ver? Con todas aquellas cargas, escucha muy bien esto, despojarte de todo peso, saca, ¿qué? Todas aquellas cargas que no necesariamente son pecaminosas, no pueden ser pecaminosas, pero que muchas veces nos estorban y no nos permiten coser la casera. ¿Qué es todo peso para nosotros? ¿Qué es aquel todo peso del cual debemos despojarnos? Todas aquellas cosas que no necesariamente son pecaminosas, pero que muchas veces nos estorba y no nos permite coser la casera cristiana. En 1 Corintios capítulo 10, vamos ahí en nuestras Biblias, el versículo 23. 1 Corintios el capítulo 10, el versículo 23. Aquí el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera. Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Sí, hay muchas cosas que me son permitidas, pero de todas esas muchas cosas, hay algunas que no van a ayudar a mi edificación, está diciendo el apóstol Pablo aquí. Es a lo mismo que se está refiriendo entonces el autor de Hebreo. Hay muchas cosas que no necesariamente son pecaminosas, pero se han convertido en un obstáculo para mi crecimiento espiritual. Se han convertido en un obstáculo para mi edificación. Es de esas cosas que debes despojarte para coser la casera cristiana. ¿Qué pueden ser estas cosas en nuestras vidas? Quizás alguna ocupación que tú tengas que no te permite, no es pecado, pero quizás no te está permitiendo coser la casera cristiana. Alguna costumbre que tú has heredado o que has adquirido, no es pecado, necesariamente no es pecado, pero no te está permitiendo coser la casera cristiana. El inicio de una relación, solteros, solteras, no es pecado, o sea, no es malo, pero muchas veces puede ser un obstáculo
Eso es parte de esto que el autor llama todo peso. La adquisición de algo. No es malo adquirir una casa, un negocio, etcétera. Pero si eso me está haciendo un obstáculo, es parte de todo este paquete que el autor está llamando todo peso. La elección de un trabajo. La Biblia nos llama a trabajar y dice que el que no trabaja, que no coma. Pero debo saber elegir. Si un trabajo me obstaculiza desarrollarme como cristiano, es un obstáculo para que yo pueda crecer espiritualmente, para que yo pueda congregarme con el pueblo de Dios, tengo que pensarlo. Tengo que pensarlo. Tengo que tomar prioridades. Puede ser parte de este peso que no me está permitiendo desarrollarme y correr la carrera cristiana. Un estudio. La elección de un estudio. Salimos del colegio, entramos a un instituto, a una universidad. ¿Qué voy a estudiar? Debo también medir bajo esto. Quizás puede ser un peso que en vez de ayudarme va a ser un obstáculo. Y así uno puede ir pensando qué son aquellas cosas que no necesariamente son pecado, queridos hermanos, pero que pueden ser un obstáculo para el desarrollo de mi vida cristiana. ¿Qué dice el texto bíblico? Despójate de ellas. No significa que, bueno, entonces no voy a hacer nada. No. Ponlos en el lugar que corresponde en tu vida. Ponlos en el lugar que corresponde en tu vida. Primera forma entonces, despójate de todo peso. La segunda manera, también versículo 1, despójate del pecado. Ahora ya no es todo peso, sino del pecado que nos asedia. Si bien lo primero del cual nos deberíamos de despojar no necesariamente tenía que ver con pecado o no era malo en sí mismo, este segundo, el autor de Hebreos, nos está mostrando que sí es. Que sí es. Ahora en segundo lugar, tú debes despojarte en sí del pecado. Y de este pecado dice que nos asedia. Y esa palabrita que dice ahí, nos asedia. La idea es, queridos hermanos, se enlaza en nuestro cuerpo. Se enlaza en nuestro cuerpo. Ayer los que estábamos compartiendo, los hermanos que hemos compartido ese estudio de matrimonio, veíamos que hay algo que nos enlaza, ¿verdad? Dijimos, hay una unidad en el matrimonio y Dios nos ha dado un lazo para mantener esa unidad. ¿Qué era ese lazo? La paz. Pero aquí está siendo usado ese lazo, no la paz, sino el pecado. ¿Qué es lo que hace este lazo del pecado? Dice, nos asedia, es decir, se envuelve en nuestro cuerpo, se envuelve en nuestros pies. Y cuando, imagínate que un lazo se te envuelve en el pie y tú quieras correr, ¿qué va a pasar contigo? Vas a tropezar, no vas a poder, te vas a levantar, vas a querer, vas a tropezar. Dice, el pecado es así en tu vida. Se ha enredado, se enreda en tu pie y no te permite avanzar, no te permite correr, sino que te vas a ir tropezando, te vas a ir tropezando y te vas a ir tropezando. ¿Qué debes hacer? Sacarlo. ¿Qué debes hacer? Despojarte de ese pecado. ¿Y cuál es ese pecado? ¿Cuál es ese pecado? Bueno, es el pecado que todavía mora en tu vida, si eres creyente, pero que se manifiesta a través de muchos otros pecados. Y que de seguro tú sabes cuál es ese pecado en tu vida. Incredulidad, orgullo, desobediencia, fornicación, homosexualidad, mentira, impaciencia, ira, celo, contienda, amargura, avaricia, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es el pecado que no te está permitiendo correr? Y que día tras día está siendo como un lazo que está envolviendo tus pies. Tú conoces ese tu pecado y lo conoce el Señor. ¿Qué es lo que te dice? Sácalo de tu vida.
sácalo de tu vida y échalo fuera de ti. Porque si tú continúas con ello, tú no vas a poder correr la carrera cristiana. No importa el tamaño de pecado, no importa la magnitud del pecado. Puede ser muy pequeño, puede ser grande, puede ser invisible que nadie se dé cuenta y nadie se ha dado cuenta hasta ahora. Puede ser que todos se hayan dado cuenta. No interesa. Sácalo de tu vida, porque te está obstaculizando, no te está permitiendo correr la carrera de la vida cristiana. En Colosenses capítulo 3:5 nosotros leemos al apóstol Pablo, que dice lo siguiente. Colosenses 3:5, lo mismo pero en otras palabras. Mira lo que dice ahí: sacarse el pecado. ¿Qué dice el apóstol Pablo en sus palabras? Colosenses 3:5, haced morir. Es lo mismo, pero no, de otra manera. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Pecados: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es decir, cuando el autor de Hebreos nos está llamando a despojarnos, nos está llamando a mortificar el pecado. Saca ese pecado, da muerte a ese pecado que te está obstaculizando correr la carrera cristiana, porque no vas a poder hacerlo si tú permites que ello todavía esté en tu vida. Dos maneras: despojándonos de todo peso. En segundo lugar, despojándonos del pecado que nos asedia. En tercer lugar, nos dice el autor, la tercera manera, que debemos correr la carrera cristiana poniendo nuestros ojos en, o también considerando a. ¿En quién debemos poner nuestros ojos o a quién debemos considerar? A Jesús y su obra de salvación en nuestras vidas. No solo te despojas, no solamente sacas cosas de tu vida, sino también tienes que estar puesta la mirada fija en alguien. ¿Y ese alguien quién es? Jesucristo y su obra de salvación. Versículo 2 y 3 dice la escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Queridos hermanos, de las tres formas de correr la carrera cristiana, este tercero es lo fundamental. Este tercero es lo primordial. De ahí que cuando tú comparas esta tercera forma con las otras dos, tú vas a observar que el autor toma dos versículos para explicarnos al respecto. Y nos dice de diferentes maneras: puesto los ojos en Jesús, considerando a Jesús. Hay un énfasis que el autor nos está mostrando en esta tercera manera. Ahora, ¿qué significa que Jesús es el autor y consumador de la fe? Debemos poner nuestros ojos en Jesús, pero ¿quién es ese Jesús? Autor y consumador de la fe. ¿Qué significa que Él es autor y consumador? La palabra que se traduce como autor también puede ser traducido como príncipe, pionero, iniciador, precursor, líder o campeón. Son diferentes maneras de poder traducir esa palabrita autor. Voy a repetir: como príncipe, el príncipe de la fe, el pionero de la fe, el iniciador de la fe, el precursor de la fe, el líder de la fe, el campeón de la fe. E indica esta palabrita, queridos hermanos, alguien que inicia algo, y va a la cabeza abriendo espacio todo el momento. Alguien que inicia algo y va por delante abriendo espacio en todo momento. El hecho que Jesús sea el autor de la fe
significa que Él ha abierto el sendero, Él ha abierto el camino de la fe para nosotros. Y no solamente lo ha abierto, sino que ha sido el primero en coser la carrera de la fe. Él ha sido el primero en coser la carrera de la fe. Es Jesucristo en quien descansa nuestra fe. Él es nuestro único Salvador. Aparte de Él no hay salvación. Pero también, queridos hermanos, Él es nuestro mayor y perfecto ejemplo de vida de fe. No hay otro. Es Jesucristo nuestro mayor y perfecto ejemplo de vida de fe. Eso significa que Jesús es el autor de la fe. Por el otro lado, consumador. ¿Qué significa consumador? Indica a alguien que ha terminado, alguien que ha completado algo, alguien que lo ha cumplido. Entonces, cuando dice que Jesucristo es el consumador de la fe, significa que Él es quien cumple plenamente el contenido de todas las demandas que tiene la fe para nuestras vidas, que no es otra cosa que una vida obediente y comprometida con Dios. ¿Quién lo ha hecho aquello? Lo ha hecho Jesucristo. El autor ha iniciado y ha cosido, pero también ha concluido. Y su vida se manifiesta, se caracteriza por una obediencia perfecta a Dios. Hebreos capítulo 11, por ejemplo, ahí nosotros vemos muchos personajes. Cuando tú lees, los que han seguido la lectura al inicio han podido ver a muchos personajes que su vida se ha caracterizado por obediencia, por adoración, por comunión, por entendimiento, por persecución, etcétera, etcétera, etcétera. En Jesucristo, queridos hermanos, podemos nosotros ver manifestado todas esas cualidades de Hebreos 11 a la perfección. Si bien los otros personajes se los considera como los héroes de la fe, Jesucristo es el verdadero héroe de la fe. Los otros son unos héroes de la fe. Jesucristo es el héroe de la fe, el verdadero héroe de la fe. Todos los personajes de la historia son sombras, son simplemente sombras del verdadero héroe de la fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Jesucristo sea el autor y consumador de la fe significa que podemos coser esta carrera confiados, queridos hermanos, que a pesar de los diferentes obstáculos, las diferentes dificultades y las diferentes adversidades que este mundo va a traer en contra de nuestra vida, podemos coser confiados que vamos a terminar. Si eres cristiano, tú puedes estar seguro, tú puedes estar segura que vas a terminar esta carrera. No por ti, por Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. De ahí que en Juan capítulo 16, ve en tu Biblia, el mismo Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Juan capítulo 16, el versículo 33. Estas cosas dice Jesucristo a sus discípulos y por medio de ellos a nosotros. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vas a tener aflicción, vas a tener adversidad, decepciones, sufrimientos que te van a querer desanimar. Pero ¿qué dice? Confiad. ¿En quién? No en ti mismo, no en una persona. Confiad en Jesucristo. Y Él dice, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. He terminado la carrera. Tú vas a terminar. Vas a pasar adversidades, pero puedes terminarlo. Que esas no te desanimen a dejar o abandonar. Mira a Jesucristo. Es a Él a quien debemos de mirar. Él ha vencido este mundo. Él es nuestro Adalid, dice un himno, y nos asegura que nosotros también vamos a vencer. ¿Y cómo fue que Él llegó a ser el autor
y el consumador de la fe. ¿Cómo es que Jesucristo ha llegado a ser el autor y el consumador de la fe? Dice nuestro texto que estamos estudiando, Hebreos capítulo 12, el cual por el gozo puesto delante de él, mira lo que hizo, sufrió la cruz y menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos está diciendo? La manera en que Jesucristo llegó a ser el autor y el consumador de nuestra fe fue a través de su obra expiatoria. Fue a través de su sufrimiento en la cruz del Calvario. Sufrimiento que ha quedado registrado en los 4 evangelios. Sufrimiento redentor que ha comenzado desde el mismo instante que él se encontraba allá en el Getsemaní, donde fue en busca de su padre, dice la Biblia, y les rogó 3 veces para que él no pueda pasar por ese sufrimiento, por la cruz del Calvario. Tal fue ese sufrimiento, dice, que él sudaba y sudaba como grandes gotas de sangre, y le pidió a su padre: Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa. ¿Qué les respondió su padre? En silencio, en silencio. Y pasaron unas 15 horas de ahí. Él llegó a la cruz. Él llegó a la cruz del Calvario. Mateo capítulo 27. Y en la cruz del Calvario dice el versículo 45 y 46: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Versículo 46: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaba sucediendo en la cruz del Calvario, queridos hermanos? ¿Y qué es lo que temía Jesucristo a tal punto que le llevó a decir a su padre: si es posible, pase de mí esta copa? ¿Qué estaba sucediendo en la cruz? Su propio padre le estaba castigando. Su propio padre estaba derramando toda su justicia, y lo estaba haciendo en favor de tu vida y en favor de mi vida. Ese infierno eterno que tú mereces, ese infierno eterno que yo merezco, estaba cayendo sobre Jesucristo. Y dice desde la hora sexta hasta la hora novena, 3 horas, queridos hermanos. 3 horas el Hijo de Dios estuvo sufriendo por ti y por mí. Él estuvo sufriendo por nosotros. Aquí los que somos padres, imagínate, llegas a casa, entra un ladrón a tu casa y le capturan, ahí mismo le capturan. Tú llegas a casa, yo tengo 3 hijos, 13 años, 9 años, 2 años. Le agarramos al ladrón, yo llego a casa, a Cochabamba llego, voy a llegar el día miércoles. Llego allá, me dicen: le hemos agarrado al ladrón, aquí está, don Ariel. Le agarran y él ha robado, ha querido matar, pero no les hizo nada. Yo le hago sentar a mi niña de 2 años en la mesa y le digo al ladrón: mira, ladrón, tú has querido matar a mi familia y has querido robar a mi casa. Vas a ver ahora lo que vas a pagar. Y le agarro a mi hija y le empiezo a golpear hasta matar a mi hija. ¿Es justo eso? ¿A quién tengo que matar? ¿O hacer justicia? ¿A mi hija? Al ladrón. Pero yo le digo: vas a ver, ladrón, todo lo que tú me has hecho, mi hija va a pagar. Y le destruyo a mi hija a morir, hasta morir. ¿Crees que puedo hacer eso? Si tú eres padre, ¿tú crees que puedes hacer eso? ¿Sabes? Dios hizo eso por ti. Agarró a su hijo, lo clavó en la cruz del Calvario y lo destruyó para poder salvarte. Durante 3 horas lo flageló en la cruz y te estuvo diciendo: mira lo que estoy haciendo por ti, mira qué tan grande es mi amor por ti. Y 3 horas, a tal punto que el Hijo de Dios no pudo soportar y dio un grito y dijo: ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Y dice que luego expiró, entregó el espíritu y murió. Eso estaba sucediendo en la cruz del Calvario
en favor de tu vida si tú eres creyente. A un joven explicándole una vez el evangelio de esta manera, ¿saben qué él me dijo? Pastor, Dios parece que está loco. Porque ¿qué padre puede hacer eso? Yo creo que no puede haber padre que pegue tanto a su hijo, a su hija, hasta matarlo por culpa de otro. Y si lo haría, sería loco, evidentemente. Pero Dios no es loco, pero hizo eso. Por amor a ti, por amor a mí, si somos creyentes. Y fue en virtud de esa obra que él se ganó el título, el autor y consumador de la fe. Y tú tienes que coser la carrera cristiana viendo esa obra que él ha hecho por tu vida. Te cuesta dejar un pecado, te cuesta pasar la vergüenza. Mira a Jesucristo, no te mires a ti. Te cuesta ordenar tus prioridades, pero ¿cómo voy a dejar esto? Parece que voy a perder, parece que voy a hacer. Mira a Jesucristo, Él ha dado su vida por ti. Él ha dado su vida por ti. Y tú debes coser, dice al final de cuentas, tú debes coser, porque considerando aquello, tu ánimo no se va a cansar hasta desmayar, dice la última parte del versículo 3. Nos desanimamos cada día, entre semana, y parece que ha sido en vano. He tenido una decepción aquí y parece en vano. Vuelve tu mirada a Jesucristo y compara el sufrimiento que tú estás experimentando con el sufrimiento que Jesucristo ha experimentado. Y sabes, no se compara en nada. Y dice la Biblia, Jesucristo, hablando del sufrimiento, Él no lo consideró. Es decir, que Jesucristo, si bien estaba sufriendo, Él estaba viendo que ese sufrimiento sería el camino para que Él entre a la gloria. ¿Qué le dio fortaleza a Jesucristo para poder sobrellevar ese sufrimiento en la cruz del Calvario? Que a través de ello Él iba a ingresar a la gloria. E iba a ingresar a la gloria con todos aquellos que iban a creer en su nombre. Eso fue lo que le animó a Jesucristo a obedecer voluntariamente a su Padre. Y nosotros, puestos los ojos en Jesús, debemos de caminar esta carrera cristiana, debemos coser esto a lo cual el Señor nos ha llamado. Queridos hermanos, como dijimos, vamos a pasar por diferentes aflicciones, van a traer cansancio a nuestras vidas, van a traer debilidad a nuestro espíritu. Es así la vida, porque este mundo está plagado de maldad, de tentación, de sufrimiento. Hay pecado todavía en este mundo. No obstante, en medio de todo ello, estás llamado a fortalecer tu vida, considerando lo que Dios en Cristo ha hecho en favor de nuestras vidas. ¿Qué fue lo que hemos aprendido, queridos hermanos? Dijimos que somos parte de esa galería que encontramos ahí en Hebreos capítulo 11. Tú entras a un museo donde están muchos personajes, pero al final tú encuentras tu imagen. Ahí está Sabino, ahí está Juan, ahí está Ariel, ahí está Vladimir, ahí está tu imagen, ahí está tu nombre. Pero ¿qué dice ahí en ese resumen de tu vida? Corre la carrera cristiana, despojándote de todo peso. Corre la carrera cristiana, despojándote de todo pecado que te asedia. Y corre la carrera cristiana poniendo tus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Recuerda, no es una carrera corta, es una carrera larga. Requiere paciencia, requiere perseverancia.
No somos contrincantes, somos compañeros. Nuestra lucha no es en contra de nosotros, no peleamos nosotros. Peleamos contra el pecado, peleamos contra el mundo, peleamos contra el diablo. Queridos hermanos, este pasaje nos llama a examinar nuestras propias vidas. Examina tu vida y ve qué cosas son aquellas que debes despojar de tu vida. ¿Qué cosas son aquellas cargas que, si bien no son pecaminosas en sí, pero te están obstaculizando para correr la carrera de la vida cristiana? ¿Cuáles son estas cosas? Examina. Este pasaje nos está llamando a examinarnos. ¿Qué tengo que sacar? ¿Qué tengo que priorizar? ¿Algún trabajo? ¿Algún negocio? ¿Alguna decisión que he tomado? ¿Alguna relación? Examínalo. Tú, y con temor delante del Señor, examina aquello y sácalo. Ponlo en el lugar que corresponde en tu vida. También te llama a examinar, ver y despojarte de aquellos pecados que se están enredando en tus pies. Examina, como dijimos en el sermón, qué pecado tú lo conoces y el Señor lo conoce. Ve con temor del Señor, en oración al Señor, y saca esos pecados que no te están permitiendo desarrollar la vida cristiana. En tercer lugar, este pasaje nos ha llamado a poner nuestros ojos en Jesucristo y su obra de salvación en nuestras vidas. Recuerda lo que Él ha hecho, y lo ha hecho por amor a ti, por la gloria de su nombre, pero también por amor a ti. Y aquella persona que no es creyente, tú has escuchado que los creyentes somos parte de esta galería y hemos sido puestos en una casera. El creyente es así, pero si tú no eres creyente, tú no eres parte de esta casera, tú no estás siendo puesto en esta casera. La casera en la que tú te encuentras es la casera de la condenación eterna. Tú igual estás en una casera, pero el fin de esa casera, si tú no eres creyente, es la casera de la condenación eterna. ¿Y sabes quiénes están en esa casera? Están Caín, están muchos otros que han rechazado a Dios como su Señor. Ahora, querido amigo, el hecho de que tú no seas parte, como dijimos, significa que tú estás destinado para la condenación eterna. Sin embargo, siendo esa tu condición, Jesucristo hoy te llama para que tú puedas venir a Él en arrepentimiento y fe, pidiéndole perdón, poniendo tus ojos en Él para salvación de tu vida. Y si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, tú vas a ser puesto en esta carrera de la vida cristiana y vas a correr con muchos que el día de hoy estamos corriendo, que no somos perfectos, nos equivocamos. Desde el que está predicando se equivoca y muchas veces comete pecados, que sin embargo, puesto los ojos en Jesús, podemos ser fortalecidos de día en día y podemos ir creciendo y avanzando en esta vida cristiana. Amigo que no eres creyente pero que estás presente aquí, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y Él te va a salvar. De seguro que Él te va a salvar. Amados hermanos, Dios nos fortalezca. A pesar de las adversidades, nuestros ojos sean puestos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias por la exposición de tu palabra. Gracias por recordarnos que en el momento en el cual nos has salvado, sin que lo merezcamos, sin que seamos dignos, tú nos has dado de tu salvación. Y nos has puesto, Señor, en esta carrera de la vida cristiana con una responsabilidad. Pero al mismo tiempo nos muestras la manera en que debemos llevar a cabo esta responsabilidad.
te pido a través de tu Hijo, ayúdanos, Señor, como iglesia. Ayúdanos como creyentes mientras estamos andando en este mundo, a no quitar nuestra mirada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que en medio de la adversidad, en medio de las diferentes situaciones que podemos pasar, Señor, como creyentes, como iglesia, nuestras miradas no puedan ser desviadas de nuestro Señor y Salvador. Gracias una vez más, porque este pasaje nos examina y orienta nuevamente el rumbo de nuestras vidas. Te agradecemos y te alabamos por tu palabra, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.